Amigos, amigas, ¿cómo están? En 30 y 40, ¿dónde está la cámara? Aquí está la cámara. Yo soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Cerón. Y bueno, pues hoy hemos tenido acá tras bambalinas mucha cuestión filosófica. Estamos así como en este rollo, pues muy zen, muy como, ¿cómo decirlo? Como de esas cosas que te dejan pensando. Dale. esas cuestiones reflexivas. Algo así. Y precisamente hoy tenemos un programa que, bueno, pues aquí a mi estimado Beto, pues le encanta, porque obviamente, así como dice, sí, porque sí, tú sí has admitido que eres hijo de la televisión y el Nintendo, güey. O sea, sí, del Atari, del Nintendo. Pues... hijo de radio y televisión, más que del videojuego, pues era así de si te portas bien, cabrón. Y si vienen tus primos, güey, si no, nada, güey. ¿Y no te portabas bien o qué? Ni chance de portarme había, más bien. Y pues estaban los primos y pues ya era ya sabes, la fiesta, la reunión y pues lo puedes sacar. Ajá. En cuanto se iban, guarda esa madre. Así era. O sea, nada más era así como un... Como un presúmeles que que tienes videojuego. ¿Neta? Sí, no era muy constante, era muy raro. Muy raro. Órale, Y cuando no la sabía. Sí, cuando lo quería usar, por ejemplo, en un fin de semana, era muy, muy raro que me dijeran, va, órale. Porque empezaron igual y ahorita lo vamos a ahondando más. Porque pues empezaron, ya sabes, las campañas de no idiotizar a los niños, claro. Los vuelve agresivos. Mira, fíjate cómo es chistoso. Cómo es chistoso que se ha regresado a muchos de esos discursos. Porque yo conozco un presidente de México que ahora en sus inducciones mañaneras dice exactamente eso mismo. El daño que hace. Es que los Nintendos... Sí, Nintendos hacen daño. No manches. Mucho los enajena. Aquí están dos. Les dan ganas de votar por el PRI. Y eso no está bien. Exactamente, pero bueno, pues aquí, como decía por ahí un amigo, vótense, pero... Sí. Hoy vamos a saludar. Fíjate que nos mandó saludos el Eliseo Gobea, que le encantó el programa. O sea, eso quiere decir que no habías visto. Llevamos 12 emisiones. Sí, 12 emisiones. No había visto ninguna. Güey, ¿qué pasó, carnal? O sea, ¿estás enamorado o qué onda? Tarry Díaz, otra vez Mara Franco. Ok. Otra vez, qué bueno. O sea, eso quiere decir que algo se identifica con nosotros, porque sí, sí ya van varias veces que nos escribe por ahí. Esta personita, Omar, que no sé cómo ver su apellido, es Omar Ramírez, me imagino. Ok. Pero bueno, Omar, gracias. A nuestro querido Edgar Telles, vecino, también lo acabamos de ver, que fue su cumpleaños, muchas felicidades. O sea, quiere decir que si ves esto, entonces, pues muchas gracias. Tú eras un nacido, del tema de hoy. Tú venías a este café internet en donde estamos actualmente a jugar a los aldeanitos. Entonces, tú tienes que ver este video. A Zach Pineda, a Arturo Alú, a Alejandro, no sé qué Alejandro sea, Juan de Dios, hasta Mérida, a Raúl López, que nos escribe desde Zacatecas, Ana Cruz, a Juanito, que nos escribe desde Santo Domingo, allá por CU. Ok, ok. Ajá, por CU. Vanessa Rodríguez, muchas gracias. Jesús García, que nos escribe, creo que de Hermosillo. Ok. Arturo A, David Wook, Raizárate, Saúl Galicia, Cefe Lora, Eduardo Rosas, Jorge Ugalde, Alfredo Redo. Está muy interesante. Alfredo Redo, ok. Bueno, ha de ser su nickname, porque sí es así como... Y al Gabo Morales, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues comentaron de del club, del club
del ajá. club del bebible, Ajá. pues, del Sí, es que- yogur. del yogur bebible, exactamente. Ujú. Y sí, están de acuerdo que sí había guerras Sí, con de estas madres. Sí, de tapones. Y fíjate que uno de ellos, Alejandro Alú, Ajá. sí comentaba que uno de los hacks para ese juguete era ponerle plastilina a la tapa. claro. Para que tuviera más... Sí, para que fuera más duro con chingadas. Sí, claro. exactamente, para que el golpe fuera más Sí, duro. sí, Y bueno, pues tienes sí, razón. obviamente miles de hacks, porque también decían que había uno de 1 litro. O sea, que no Sí. nada más estaba el de 400 mililitros, sino que Sí. había uno de 1 litro. Yo no me acuerdo de Lo vendían ese. en el súper. Ah, mira. Pero que bueno, pues que obviamente el hack era dejarlo en el piso y tú le brincabas encima. Sí, entonces sale salía disparadísima esa cosa. Y bueno, pues sí. Qué Sí, vaciado, sí, qué chistoso que que esas cosas sí se acuerda uno perfectamente. Sí, no, y que trascendieron, fueron interescolares. Sí, exacto, que fueron interescolares, Sí, o sea, exacto. que no era así exclusivo de una escuela, o sea, Sí, todo el no, mundo no. lo hicimos, ¿no? Ujú. Y bueno, pues como estábamos diciendo, Beto, ¿de qué va a ser el tema hoy? Cuéntanos Pues un más poco. que nada de cuando hemos venido hablando de juguetes, ya hemos hablado pues de estos juguetes que más personales, de los juegos que teníamos, que hacíamos de la escuela, con las estampitas, los tapados, Ujú. todos los regalitos que venían en las En las papas. frituras. Ujú. Hemos hablado de estos juguetes raros, ¿no? Que Ujú. empezaban a llegar como el tochito de de lucecitas, los puntitos, el fabuloso Fred, el fabuloso Fred, o sea, todos estos juegos. el Tetris. El Tetris, El Pac-Man. que va más o menos por ahí, el Pac-Man que Pong. decías, y pues nos terminamos hablando de juegos de mesa que Ajá. también han tenido una evolución, Claro. han tenido varias versiones, un mismo juego. Claro. Y y pues el día de hoy pues ya vamos Varias marcas vamos también. vamos entrando ya en era más digital, ¿no? Que ya viene entrando con los videojuegos, con los juegos personales. Ya entra aquí la televisión como medio para poder jugar. Sí, exactamente. ¿No? Y bueno, es que aquí empiezan a proliferar en algunas partes de la ciudad. Empiezan a proliferar eran unos cajones Ajá. que ponían en los establecimientos y pues tú jugabas chispas, ¿no? O sea, así como se les conocía, Ok. pues así coloquialmente. Claro, los chispas, los centros. Los arcades. Los centros arcades, Ajá, sí. exacto. Y entonces, obviamente, pues era como muy sorprendente. O sea, era así Ujú. como un rollo de... Te digo, ya habíamos platicado un poco de Pac-Man, Ujú. de Centipede, Ajá. del Worm, No, ¿cómo se llama? El de la nave. Espérame, Gálaga, exactamente. Ajá. El mismo Pong. Ujú. Estas eran las primeras maquinitas. Sí, O sea, ese era el las juego que máquinas. traía la máquina, sí. Y cómo era su haber, pues era muy fácil. Le metías una moneda y te daba, o sea, estaba programada la cosa esta para que pudieras jugar un tiempo determinado. Ujú. O sea, mientras más ducho eras, o sea, mientras más entrenado estabas, pues obviamente una moneda te podía durar Sí, pues, todo un chorro de niveles. Sí, Ajá, claro. o sea, te podía durar así horas, ¿no? Y Ujú. de hecho sí empezaba a ver estos niños especiales que sí se aventaban con una moneda. Sí, no. Sí, 7,000 unas- capítulos de Pac-Man, ¿no? O sea, sí había... Sí. Yo no sé qué tan real sea lo que sale en la película de Pixels, que dice el chavito, el que hace después ya de adulto, Adam Sandler. Adam Sandler, Ajá. que todo está hecho en base a patrones. Y Ujú. que pues obviamente si aprendías los patrones podías ir avanzando en el juego. No sé qué tan real sea eso. Pues sí podría ser, o sea, digo, sí al final es seguramente matemática, hay... un videojuego pues es pura Sí, matemática. claro. ¿no? O sea, son puras cuestiones binarias. Ujú. Entonces sí... Y no binarias de las de ahorita. No, de las de ahorita no. O sea... Otra, No, de esos binarios no. No, sí, de esas cosas no. Pero bueno, la cuestión es que estamos hablando de 84, 85, cuando empezaban estas cosas a aparecer de repente en las farmacias Ujú. o de repente, En las pues, farmacias, en las tiendas, en las las tortillerías. en las tiendas de abarrotes empezaba Ajá, a ver sí. estas maquinitas, Ujú. estas pues, consolas, vamos a Ujú, llamarle las así. papelerías. En las papelerías, inclusive había ya lugares donde había 2 o 3. Sí. Obviamente se volvió una cosa
pues de locos, porque evidentemente pues era algo que llamaba mucho la atención, sobre todo en nosotros que nacimos en los 80s, en los 70s, 80s. Y pues era una cosa pues como muy integral, o sea, porque era así como en algún tiempo fueron monocromáticas, o sea, eran verdes las pantallas. Canales sí eran verdes, justo. Eran verdes con gris, así tan simple. Pero, por ejemplo, ya un jueguito como Pac-Man ya tenía colores, o sea, ya era el amarillo con pues con los fantasmas, ¿no? Que eran uno rosa, uno azul, uno rojo y el blanco. Y el blanco, sí, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces ya cuando empieza a ver esos colores, pues ya era así como todavía más llamativos. Sí, claro. Y llega a México, o sea, ya como comercialmente empieza a llegar este artilugio que se llamaba Activision. El Activision. El Activision era pues un aparato, pues como estas maquinitas que estamos hablando, pero para jugarlo en casa. En casa sí ya empezaba a llegar la consola de videojuegos para tu casa, que era la novedad. Sí, era la novedad y al principio pues sí llegaba falluqueando, obviamente, o sea, sí llegaba falluqueado, pero se empezó a popularizar tanto que sí de repente sí a la gente que iba al gabacho, sí uno de sus productos era el Activision. Ok. O sea, sí llegaban así como con miles de encargos de Activision. Y pues no había tantos cartuchos, o sea, no había como gran variedad. O sea, me acuerdo que estaba Frogger, por ejemplo, en Activision. Estaba Donkey Kong o una versión parecida a Donkey Kong, porque creo que Activision y Nintendo sí eran como dos cosas muy aparte. Sí, no, completamente distintas. Pero Frogger sí estaba y había uno que se llamaba algo así como de Tarzan Hunt. O algo así, que pues era muy simple, o sea, era así un bonito que iba brincando lianas. Lianas, exactamente. Muy fácil, o sea, eran así como templates muy fáciles, como lo habíamos dicho, pero tener eso ya en casa era como pues ya no, o sea, ya no tenías que ir a la farmacia a formarte. No. Sí, porque además es que tocaba un maldito vago que se aventaba todo el Pac-Man con una sola moneda. Pues ya no tenías... ya no jugabas. Sí, no. O sea, no tenías ni... Digo, admirabas al vato, pero no jugabas. Ya no jugabas. Y además te daba vergüenza meter tu moneda y perder a la primera. O sea, no. Y en cambio en tu casa, pues ni quien te viera, no tenías ningún problema. Podrías practicar. Aunque sí, pues ahora sí que la memoria muscular o no sé cómo llamarle... Cuando tú jugabas ya con alguna consola en casa y te ibas a la máquina... No la armabas. Sí, no era muy diferente. Sí, porque era muy diferente. Obviamente en la maquinita esta, o sea, en las chispas, en el arcade, pues el panel era una palanquita y 4 botones. Sí, 4 botones. Ajá. O sea, tenías los 4 botones. Y el Activision era un joystick, pero con una bola. O sea, una como perilla. si voltearas un mouse. Así con la bola. Ah, la bola. Ok. Ajá. O sea, sí, bueno, hasta el mouse con bola ya ni existe, pero... No. Pero bueno, más o menos era así. Era una caja con una bola y un botón. Así de simple. Y era difícil de manejar. O sea, Activision era difícil. O sea, no estaba así como... Yo nunca jugué la Activision. Y se calentaba muchísimo. O sea, era una consola así... enorme. Grande. Así como con acabados de madera, pero era plástico. Ok. O sea, así como si fuera exactamente un complemento para la tele. Ya. Como que estaba diseñado para eso, para ser un complemento. Porque recuerda, las televisiones en esos tiempos era muy común que la televisión fuera, obviamente, la caja. Tenía la pantalla y tenía el panel al lado, si lo ves de frente, al lado derecho, si lo ves de lado izquierdo. Estaba el panel con los botones de los canales y las pantallita. Bueno, o eran las perillas y la bocina, o ya en una era ya ochentera, ya eran los botones de los canales, la bocina y una pantallita que te decía qué canal estaba. Ah, sí, es cierto, sí. Y el alrededor, arriba, todos los paneles eran igual de esta imitación madera. ¿Cómo se llamaba? ¿De melanina? O sea, de una cosa así, ¿no? Sí, una cosa así. Melanina. No, melanina es una sustancia del cuerpo. Era panel de no sé qué. Formaica. Exactamente, sí. Formaica. Sí, era como entre tapiz, Formaica, o sea, era así. Y entonces era así maderoso. Entonces así era como que era el modelo de televisión ochentera. Y entonces, pues sí, le ponías la consola y la consola traía más o menos esa textura. Exactamente. Era como un complemento de la tele porque además
había un aditamento así cuadrado Ajá. que tenías que conectar con ayuda de un adulto Ajá. al auxiliar de la televisión. Ajá. Ya fuera al canal 3 o al canal 2, de acuerdo de la frecuencia. Exactamente. Y cuando querías jugar el videojuego, alzabas la palanquita a video. Ajá. Y no, al revés, a auxiliar. Auxiliar. Y cuando querías ver la tele, pues marcaba video, TV, ¿no? sí, TV. Sí, o sea, TV. era una cosa así como muy interesante, pero eso hizo la revolución. Sí, sí, o sea, para nosotros en México, ese acto, y estamos hablando de 1984, cuando Macintosh ya saca todo este revuelo de 1984. Sí, ¿no? sí. A partir de hoy, dejarás de ver a 1984 como 1984. Exactamente. Y bueno, nosotros prevaleceremos. El 24 de enero, Apple Computer presentará Macintosh. Y verán por qué 1984 no será como 1984. Entonces síguele. llega a México, bueno, o sea, ya había Mac, ya estaba Apple. Sí, estaba el Apple II y llegó a México, Sí, ¿no? sí llegó a México. Sí. Y bueno, yo les voy a contar una historia de la Apple II, pero un poquito más adelante, porque yo la conocí, la Apple II, hasta 1987. Ok, sí. Tengo que poner todo un contexto para contarles, sí. pero antes de llegar al 87, o sea, primero este trancazo, pues de la Activision, ¿no? O sea, de cómo empezó a llegar y cómo se empezó a plagar las casas, pues sobre todo la gente que... Porque no importaba si eras pudiente o no pudiente, pero más bien era como un asunto de que tuvieras contactos en Estados Unidos. Ajá. O sea, como que eso era el punto neurálgico del asunto. Y en ese lapso entre 84 y 85 entra otra cosa que se vuelve una locura que se llama Atari. El Atari se vuelve una loquera. Sí, la versión 2600. Exactamente, la versión 2600. Yo me imagino que entró en una Navidad. O sea, yo quiero pensar que fue en una Navidad. Y como el Activision era caro y era gringo, y en las tiendas había el Atari, y entonces a lo mejor no era tan caro, pero sí era caro. O sea, sí era un artilugio bastante caro. Y entra con todo, o sea, porque entra ya, obviamente, con... O sea, venían los jueguitos como el Frogger, como Mario Bros. 1, que ahorita vamos a platicar de ese cuál era. Era nefasto, era así como súper tenso, güey. O sea, no manches. A mí sí me tensaba mucho Mario 1. Entra Donkey Kong, entra el de las navecitas, entra Centipede. Entra, o sea, muchos Pac-Man, o sea, muchos de los que estaban en las maquinitas entran a Atari. Sí. Y estaba muy fácil, porque el control de Atari sí era muy fácil, porque era un joystick, que era una palanca, así con todos los movimientos y un botón. Sí. Así de sí, era cuadradito, chiquito. Se ve raro, no se preocupen. Entonces era así. ¿Quién sabe en qué pensaron cuando? Y tú ya podías posicionar así que el botón. Sí, como tú quisieras, como te acomodaras. Sí, claro. Y entonces así empezó Atari. Y obviamente empezaron muchísimas compañías a hacer un montón de videojuegos para Atari. Que obviamente pues en Estados Unidos se volvió la loquera. O sea, sí fue así como un artilugio así impresionante. Era el desarrollo visual y digital más pues desarrollado hasta el momento. Estamos hablando de 84, 85. Que cabe señalar que, por ejemplo, o sea, tan vamos a decir que en pañales estaba, o tan no rudimentario, pero tan... pues no estaba tan bien estructurado todavía este mercado o esta fabricación del videojuego, que por ejemplo los controles, o sea, si tú ves hoy los periféricos de los controles del Atari eran exactamente la misma entrada que utilizamos para el monitor VGA de una computadora, era exactamente la misma conexión, nada más que era para los controles. O sea, no había una personalización entera de la consola. Traía elementos de otros aparatos como computadoras, como aparatos electrónicos que se adaptaron para poder utilizar
la consola. Y que al final acordémonos, o sea, sigue siendo un complemento de la televisión. O sea, no tenían pantallas aparte, no tenían, o sea, era un complemento. Si tu televisión era en blanco y negro, todo lo veías en blanco y negro. Si tu televisión afortunadamente era de colores, pues sí veías los jueguitos a color. Estaban acondicionados a color, obviamente ya estaban acondicionados a color, pero pues sí, por ejemplo, la música estaba en beats, ¿no? O sea, estaba estaba así. Era muy chistosa la música. Sí. Otro detalle, para cuando nacen las consolas de Atari, la caja que está, y justo con el Activision, la caja esta que dice que hay que cambiar, era con 2 terminales, así que tenías que atornillar. Pero las televisiones a partir de los 80 ya traían la bolita. O sea, porque antes la antena lo que hacías era conectar 2 terminales a 2 tornillos. Tenías que atornillar 2 terminales para sacar tu antena de la televisión. Exacto. Y este aparato traía justamente esas terminales para meterla en la televisión. Cuando llega a las televisiones ochenteras, ya traían el botoncito, bueno, el coaxial, vamos a decirlo así, la hembra coaxial. Sí, la hembra coaxial. Y entonces era una cajita ya la que eran las antenas. Entonces, ¿qué se hacía? Y esto no te lo decía casi nadie. Tenías que comprar en la ferretería la cajita coaxial y le metías las terminales y ya lo podías hacer funcionar. Era todo un show, ¿verdad? Era todo un... Sí, un arte conectar tu porque videojuego. Es que al final era un complemento de la televisión. O sea, insistimos, o sea, estos juegos no traían pantalla incluida. Obviamente todo se vendía por separado. Empezaron a ver muchas... Vamos a llamarle... Es que no sé cómo se hacía, pero era como mucha piratería la que había de Atari. O sea, de repente en las tiendas, pues sí, los juegos eran caros y de repente en el mercadito, en los tianguis, te vendían así como... Sí, cartuchos. Pues, cartuchos ahí medio extraños, pero jalaban. Sí, pues o sea, sí eran como cosas así de... Cartuchos made in China. Ajá, made in China y demás. Y bueno, pues... Taiwán. Obviamente, aquí es cuando hago el paréntesis con el Apple II. Porque... Yo conocía, o sea, mi prima andaba con un chico muy geek, o sea, demasiado geek para ese entonces, o sea, para 87. Pues obviamente era así como, pues ya sabes, o sea, como un científico loco de esos de las películas, o sea, así muy clavado y demás. Y entonces él un día llevó una máquina, una cosa así, que era una caja con un teclado. Y también, o sea, también de hecho estaba decorada así como con esa formaica. O sea, con esa cosa así muy rara. Y yo me acuerdo mucho del logotipo, o sea, me acuerdo mucho del Apple, ¿no? O sea, de la manzana de colores. Y como dices, de las laterales tenía un montón de cosas así para conectar. O sea, tenía muchísimos aditamentos ahí para conectar. Y entonces me acuerdo mucho de una tele que tenían mis tíos, que era grande, pero era en blanco y negro. Pero era muy grande, o sea, sí era una cajota grande. Y entonces este cuate estaba trabajando con su caja esta del teclado en la televisión. Y yo, o sea, pues estaba viendo, o sea, yo veía así como puros numeritos y demás. Hasta que sacó un aditamento que era como una placa cuadrada con una pluma. Y empezó o sea, lo que hacía acá lo dibujaba en la pantalla. Wow. Y yo así de... O sea, este cuate era rico. Este cuate está dibujando en la televisión. La cuestión es que este cuate, Carlos Domínguez, trabajaba para un personaje, un cantantito ahí que salía en Las Papas, en un comercial de papas que decía, ¿a qué no puedes comer solo una? Trabajaba con Luis Miguel. O sea, este cuate trabajaba con Luis Miguel y lo contratan precisamente para automatizar el sistema de luces y el sistema de humo y demás con la Apple II. O sea, era un Apple One, porque el Apple One traía la maderosa que se conectaba a la tele. El Apple II ya traía su propio periférico de monitor y ya traía su propio monitor. La Apple II, la Apple One es la que se conecta a la televisión. Pues me acuerdo que era así maderosa. O sea, era la Apple One. Sí, era un Apple One. Y tenía muchas entradas. Y tenía el Apple, ¿no? O sea, el Apple y la manzanita. Sí, era un Apple One. No te puedo así decir con certeza. Porque además yo estaba pensando que este güey era del demonio, cabrón. Sí, o sea, era así como de, no manches, o sea, ¿cómo estás dibujando en la tele, cabrón? O sea, sí era así como de, güey, ¿qué onda?
Y entonces, obviamente, pues le piden hacer esto para Luis Miguel. Y entonces, obviamente, este chavo todavía no acababa ni siquiera la carrera, imagínate. Ok. O sea, era un chavo ahí que alguien preguntó, oye, ¿quién puede hacer esto? Ajá, ¿quién sabe manejar estas cosas? Y pues él dijo, pues yo. Y entonces, en 1987 fue la primera vez que yo vi en una pantalla este asunto del pad. Del movimiento, del pad, ¿no? Y entonces eso para mí, o sea, lo marcó durísimo. Claro. O sea, fue así como de... ¡Güey! Y entonces, este cuate, este chavo... era de este tipo, sí, exactamente. Sí, pues el Apple One. Y entonces este chavo, le vende a mis papás, yo me imagino que para Navidad o para algo así muy especial, les vende una Commodore 64. Una Commodore 64, sí, igual, lo mismo. O sea, la Commodore 64, fíjate de qué estaba compuesta. Era una caja, como de este tamaño, dura, así, como las computadoras de aquel tiempo, blancas, pues de metal. Obviamente nunca la abrí, o sea, no sabía qué había dentro, pero era una cajota, que eso era la computadora, como tal. Traía un teclado, traía gordo, o sea, un teclado gordo, con teclas gordas, ancho. La cosa esta, la caja esta tenía los cables precisamente para conectar, así como tú dices, en cualquier pantalla. Y traía un joystick de palanca. Sí. Ese era como el asunto. Y entonces, pues este chavo nos vendió la cosa esa con 5 o 6 floppies. Un floppy disk, era una cosa así cuadrada. Así como una cosa así cuadrada. De 5 1/4, por cierto. De 5 1/4, exactamente. Y que tenía adentro así como una cintita de cassette. Sí, pues también era un disco magnético. Ándale, un disco magnético. Súper flexible. ¿No? Parecía aunque la cubierta era de plástico, parecía de cartón, estaba súper flexible. Sí, parecía papel. Flexible. Sí. Y bueno, la cuestión es que traía algunos de estos. Y entonces, tú metías la cosa esta, el floppy, y le tenías que dar la instrucción a la computadora de qué es lo que querías hacer con el floppy. Entonces, me acuerdo perfecto que, pues, obviamente... Format. Sí, exacto. O sea, obviamente era el lenguaje BASIC. Y entonces le tenías que poner load, asterisco, punto, asterisco, comillas, punto, run, punto, no sé qué. Y entonces vámonos. Y corría el juego. Y me acuerdo que el primer juego que jugué así era un juego de Epix. De una compañía de aquellos entonces. Yo no sé si exista o no. Pero este maravilloso jueguito se llamaba California Games. California Games, que era pues un jueguito así igual habitaje, así de pixel gordo. Y eran unos juegos así como donde había patinadores de skate, había un juego de dominar la pelota, había bicicleta, había ¿qué otro había? Había una carrera, había unas carreras, con patines, eran unos patines. Y entonces, bueno, pues esa Commodore, lo que pasaba, lo que hacía, es que de todos estos juegos que comenzaron para las consolas, tanto Activision como para Atari, las mandaban a floppy y las mandaban a este lenguaje BASIC para que corrieran en Commodore. En Commodore, sí. Esta cuestión se hizo popular porque obviamente estamos hablando de que, bueno, si un jueguito de Atari te costaba 50 pesos, el floppy, la copia del floppy te costaba 10, 15, a lo mucho. Sí. Y entonces en este legendario bazar de Perinorte había un chico que pues se dedicaba a eso. O sea, se dedicaba a clonar, exactamente, a clonar los juegos. Y entonces, cuando tú llegabas por primera vez con ese cuate, te había... Exacto, el California Games, sí, por supuesto. Epix, ¿ves? De Epix. Fíjate, es que volvemos a lo mismo. O sea, como hay cosas que ya se te graban se te quedan para siempre. Y es que obviamente... Y no la riegas. Sí, y obviamente la presentación...
del juego siempre viene la marca, una compañía creadora, exacto. Y ya viene después el... Sí, ya viene pues, los créditos, el arranque, no sé qué. Tenías que estar jugando mucho con voltear. O sea, eso sí me acuerdo. O sea, sacabas el floppy y lo volteabas. Y entonces te decía, please insert side. Sí, la parte 2, side B. Ajá. Y tenías que volver a poner instrucción. O sea, era como... Pues sí era semiprogramación, o sea, porque pues obviamente le dabas la instrucción al floppy. Sí, inclusive cada juego tenía como su instrucción propia. O sea, la mayoría tenía esa cosa de load, punto, pero había unos que sí tenían como instrucción. O sea, te decían, no, pues primero carga los 3 floppies y ya después corres, ¿no? O no sé. Okay. Pero la cosa es que llegabas al Bazar Perinorte, que obviamente está aquí en Periférico, en Tlalnepantla. Y el cuate te daba un catálogo así de gordo, que ahorita voy a sacar un trauma así preparándonos para lo del bullying. Ajá. Vamos a tener un programa especial de bullying. De puro bullying. Ya lo verán, ya lo verán. Entonces imagínate el catálogo de juegos this big. O sea, this big. Entonces obviamente abrías esa cosa y era como Disneylandia, güey. O sea, porque además... O sea, estamos hablando que, bueno, vamos a pensar que no eran 10 pesos. Vamos a pensar que en realidad eran 5,000 de aquellos pesos. Ajá. Son billetes de los niños héroes. Ok. Y a mí me daban 1,000 pesos de domingo. Entonces eran... a juntar 5 fines de semana. Pesos. Exactamente, 5 semanas. O aliarte con tu hermano, ¿no? Ajá. Que muchas veces si convergíamos, muchas veces era, no, yo quiero Muchas veces los juegos eran 2 o 3 floppies. Okay. Entonces cada floppy te costaba los 5,000 pesos. Sí. Y entonces había juegos que sí era como, no, pues sí le tengo que ahorrar. Pero imagínate si la carpeta era this big, o sea, imagínate cuántos juegos ya había para Commodore. Sí, claro. Y después, obviamente, también hubo otras del mismo tipo, que también Atari sacó la suya. También, no me acuerdo cómo se llamaban las otras marcas, pero sí había computadoras muy parecidas a esta Commodore 64, que era más barato y para los papás era como más científico comprar una computadora que una Activision. Sí. Porque exactamente era ese rollo de, pero se van a enajenar, que no sé qué, que no sé qué. De todos modos te enajenabas. O sea, mi hermano, por ejemplo, en las vacaciones de verano, o sea, dormía a las 6, 7 de la mañana para, pues, hacer sus jueguitos. O sea, enajenante era, ¿no? Todo lo que tenía que ver con estos dispositivos era enajenante. ¿Por qué? Porque, pues, algún día llegó a su casa de algunos de ustedes una Windows 3.11 y puedes estar horas dibujando estupideces. Exacto. O cuando llegó el sistema de... ¿Cómo se llamaba? De los banners. Que hacías así todo el tiempo, así... Ándale, así. Puras impresiones de banner, ¿no? Así de feliz cumpleaños. Sí, otra también era... Osito. Sí. Y en eso estabas 10,000 horas. No me acuerdo cómo se llama el programa. Pero bueno, la cuestión es que empezaron a salir muchas muy parecidas a la Commodore. Y haciendo ese paréntesis que te digo, o sea, la carpeta esta estaba genial. Entonces, yo me metí a la biblioteca... a estar haciendo mis propios catálogos de mis propios juegos. Okay. O sea, de lo que yo tenía ya en casa, o sea, yo los dibujaba. Ajá. O sea, yo dibujaba, trataba de emular. Porque no había copias y no había fotos y no había... No. O sea, yo trataba de emular lo que iba viendo, o sea, lo que de acuerdo a lo que ibas avanzando en los juegos, pues los plasmabas en tu propio catálogo, ¿no? O sea, tú hacías tu propio catálogo con tu diseño, con tus dibujos de a dónde habías pasado, a dónde habías llegado. Y pues te vuelves loco. O sea, te vuelves loco porque era un asunto de solo estar pensando en el tiempo que te iba a tocar. Porque además te lo tenías que dividir con tu hermano. Sí. O sea, sí era así como el rollo de no, pues es que tenías que llegar a 1,000 acuerdos y tenías que... Híjole. Entonces era algo complicado, pero súper enajenante. Súper. Y bueno, pues de repente, pues sí, ese rincón de la casa se volvió como el, ya sabes, ¿no? O sea, la cúspide. Hasta eso mi hermano sí se seguía entreteniendo con los juguetes, o sea, jugaba con los coches. Yo también, y como que ahí era donde nos rotábamos un poco, ¿no? Yeah. Pero ya la era digital ya estaba en nuestra casa. O sea, ya era así. Y obviamente fue bien chistoso porque pues sí nos adelantamos muchísimo. Porque 2 o 3 años después, el chico que te digo que nos vendía las copias, ya después estaba hiper mega saturado. O sea, sí era un mame así me imagino.
dame para Commodore, para Activision, para Atari, para PC, para todas, o sea, para PC ya con el Windows 1. No, ya, era una locura, o sea, ya ese cuate no se daba abasto y chistosamente las maquinitas no murieron. O sea, interesantemente... No. Es que los juegos más rudos, más pesados, con mayor Pues sí, más peso RAM, más peso... Ajá. Ya estaban en las máquinas de arcade. Exacto. Y entonces, en lugar de que fuera un asunto de, bueno, pues esto ya desplazó, o no, para nada. Nunca. No. Y no sé qué tanto, digo, nunca me clavé tanto en ese asunto, pero sí me llegaron a decir algunos que no era la misma experiencia jugar en un arcade que jugar en una consola. En tu casa, claro, sí, exactamente. Sí. Porque además era también eso, o sea, ¿de dónde aprendías? Pues de estar viendo a los demás. O sea, de estar viendo a los demás era de donde aprendías, donde... Y entonces esto fue bien interesante porque además yo me acuerdo que sí pasaba mucho esto de las antelaciones. O sea, yo el Mario 1, no el Mario de Atari, no, el Mario de Atari. No, ese no. No, ese no. El Mario de Atari era Mario. Era Mario que estaba así en un laberinto que tú tenías que ir subiendo. Plataformas. En unas plataformas en donde salían cangrejos, tortugas, te salía el sol. Ajá. Te salían como bolas de fuego. Unas bolas de fuego. Sí. Y entonces el chiste era acabar con todas. O sea, acabar con todas. O sea, te marcaba un límite el score. Y tenías que acabar con ese límite de tortugas, cangrejos y todo lo que te salía. Y los tenías que aplastar. Sí. Entonces era como la onda, ¿no? Sí. Que para los que le sepan, el Mario 3... Justo el Mario 3, cuando tienes cuando juntas a Mario y a Luigi en el mapita, justo entras a ese juego. ¿A poco? Sí, tiene ese jueguito extra del... Órale, o sea, es de esos behind the game. Ajá, sí, digo, todos los que les no sí, los juntas y ya tienes ese jueguito, el primer Mario. Qué terror. No se me antoja nada. Que fíjate, yo jugué el original y jugué el del Mario 3. El Mario 3 está más amigable. El de Mario 3... Ah, bueno. Ajá, o sea, ya el subjuego de Mario 3 que es igualito, ya está más amigable que el de Atari. El de Atari estaba un poquito... Todavía tenía movimientos un tanto erráticos. Sí, no. Entonces sí estaba medio complicado. Además eso también. O sea, ese rollo de que apenas estaba como desarrollando... De repente el joystick tenía broncas. O sea, tenía como un retraso, ¿no? O sea, tú dabas un movimiento y sí tenías que ir reconociendo el retraso que tenía el joystick porque, pues, obviamente sí te afectaba en el juego. Que podía ser a veces el mismo juego. O sea, el mismo cartucho era el que traía eso. Porque, mira, hace poquito... Yo tengo una Mac. Y hace poquito jugué metí un emulador de Atari y metí el Donkey Kong. Y sí, o sea, sí tarda cierto en reaccionar así, en subir las escaleras, en dar. Sí, todavía no estaba muy exacto. Sí. El Burger Time también era parecido a Donkey Kong. Sí. Un saludo a Carlos Alanís que le gustaba jugar al Burger Time. Pero bueno, había uno igual también de Popeye. Igual estaba Brutus con Oliva arriba y aventaba cosas y lleva Popeye subiendo igual. Bueno, es que ahí también ese era un asunto bien interesante. O sea, el asunto de la clonada la customización del estilo. Del estilo de los estilos, de las plataformas, inclusive hasta de la misma programación, o sea, del mismo código. El código. Pues sí, de repente había juegos que decías, ¡ay, no manches, ya salió Popeye! ¿No? Sí. Y te llevabas al chusco de, no manches, ese es el Donkey Kong, güey. Sí, pero así era, o sea, porque alguien sacaba un estilo de juego nuevo y pues todos hacían como que, esta es la tendencia, o sea, ¿cómo funciona ahorita el mundo? Había un trend y sobre ese trend se iban. Sí. Entonces, era un asunto que sí, por ejemplo, yo vi de Asteroids 300 juegos diferentes. Claro. De Asteroids eran unas piedrotas, unas rocotas. Y tú ibas con tu nave y tenías que destruirlas. Así pulverizar las rocotas, ¿no? Ese también era muy así bueno, como de cajón. Gálagas. Que no se llamaban Gálaga, o sea, hubo chorrocientos mil. Nombres. El Pole Position, que era el de carreras.
También hubo 340 juegos que no eran pole position. O sea, así era. Era muy limitado también. Lo que podías hacer, lo que podías programar, era muy limitado. Sí, claro. Entonces salió una tendencia y pues todas las compañías hacían su personaje con una tendencia. Sí, claro. Sí, por supuesto. Ese de pole position es exactamente a lo que iba con lo de las maquinitas. No desaparecieron, al contrario, o sea, se fortalecieron. Nacieron lugares como Coney Island, que bueno, pues hoy es como Recorcholis, algo así. Sí, inclusive en muchos de los restaurantes que platicamos, por ejemplo, en ese de Showbiz, ándale, había maquinitas. Sí, es cierto. O sea, sí había también estos espacios así como de chispas y pizza. O sea, sí había... Sí, había restaurantes que tenían su área. Y lo que estaba fantástico de estos lugares de las maquinitas es que, por ejemplo, ya había emuladores. O sea, estaba, por ejemplo, una máquina que ya emulabas un coche, que tenías volante y tenías pedales. Sí. Y entonces ya eran así pole como... position, creo que era. Por ejemplo, pole position. De una de las versiones que dijiste, versiones, ¿no? Seguramente. Que era, a ver, se van a acordar que de hecho cuando arrancabas tu carro traías un Ferrari rojo y traías una modelo en bikini, güey, con el... Sí, claro, con los números. Sí, por supuesto. Eso era así, cualquiera la va a reconocer. Y ese traía volante, traía palanca, traía pedales. Y era una cabina. Y obviamente digo, o sea, las chispas, las maquinitas, el Coney Island, todos estos... Pues sí tenían ese peso porque había también, o sea, como que todavía había mucha aspiración. Sí. O sea, aunque tú tuvieras tu jueguito, ya fuera Activision, Atari, o las computadoras estas... Pues obviamente ir al Coney era... Sí, o sea, ya eran los emuladores, sí, ¿no? siempre... Es que siempre el arcade era un paso adelante de lo que estaba, digamos, en casa. Y eran los emuladores y aparte había juegos físicos como el clásico de la canasta, ¿no? O el de los aritos o el de los castores que les pegabas. O sea, tenía otras dinámicas como, por ejemplo, todos esos juegos que estoy mencionando, pues te daban boletitos, entonces juntabas tu número de boletitos, ibas y lo cambiabas por algo a la tiendita del arcade. Entonces, como que todas esas por dinámicas... algunos de los dulces que platicamos en el video de los dulces, sí, vayan y búsquenlo porque sí, cierto, había PES, había PES, había Nerds. De los chicles con... de los tape. Había Nerds. Sí, Nerds. Sí, había Nerds. Sí, había Mambas. Había Mambas. Sí, había de todo ese tipo de cosas y había peluches y había muchas cosas, pero, o sea, siempre estuvo un paso adelante el arcade de la consola. Siempre. Era, yo creo que como para experimentar, ¿no? O sea, yo creo que era como para poner a prueba pues diseños, códigos, o sea, como que muchas cosas sí las experimentaban, inclusive hasta mercadeo, o sea, sí las experimentaban allí. Porque, bueno, pues obviamente también hubo unos casos que, bueno, ahorita Beto nos va a contar que él fue acreedor de uno de estos. Pero sí, exactamente. O sea, había unos casos en donde, pues, la gente que los desarrollaba estaba marihuana o pasada de algo. O o ya de plano ya estaba muy mal por el olor de los pies de Steve Jobs. Sí, también puede ser. Trabajaba en Atari. También puede ser. Pero a ver, cuéntanos de este juego que, bueno, inclusive tiene un documental. Sí. Pues había un juego bien divertido que yo tuve, que obviamente por gusto de mi papá, por gusto mío de la película, pues lo adquirimos. O sea, yo me rezaba a ver películas extraterrestres porque estaban muy feos. Y de repente sí me gustó. Y luego E.T. es feo, sí, ¿no? Y me gustó E.T., o sea, me gustó la figura así, o sea, la manera tan inocente que lo muestran, pues bueno, ya, sí te engancha E.T. Entonces, fuimos al ¿qué habrá sido? Pues una tienda. Creo que fue Meave, güey. Órale. Y estaba todos los videojuegos así lleno de cartuchos. Y pues nos decidimos que por el E.T. Porque también yo tenía como 5 años. Estaba muy chiquito, no podía agarrar cualquier tipo de juego. No le iba a entender a cualquier tipo de juego. Esa vez me compró... y hasta la destreza, ¿no? Sí. Me compró el Touchdown, que era uno de fútbol americano. Que también muchos se han de acordar de ese. Ese fue muy popular. E.T., y nada más. Y Mirror's Pac-Man. O sea, no estaba el Pac-Man normal. Estaba nada más Mirror's Pac-Man. Ok. Y Que la diferencia es que el Pac-Man traía un moño. Traía un monito ya. Sí, bueno, un punto rojo que se veía en la consola. Era un monito. Sí, y entonces ya, lo pongo.
Y está padrísima la portada de inicio, ¿no? Porque viene, obviamente, en sus 8 bits. Sí. Tururururu, y muy bien dibujado el IT y todo, ¿no? La bicicleta. Sí, y ya. Le puchas al botón y nace una navecita. Lo dejan. Y ya, nada más empiezas a escuchar cuando mueves tu palanca. De ahí, no sé qué más sigue. Se acabó pinche juego. Bueno, te metías al hoyo. Ah, bueno, si ibas Había un caminando, hoyo. cambiabas de escenarios. Había un, yo decía que era una especie de investigador. Ajá. Un detective. Ajá, había Sí, era un como un detective. personaje. Sí, un FBI. Sí, es cierto, era un FBI. Pasaba de repente Elliot, te querías acercar a Elliot, te mandaba la chingada. Y si no te fijabas, que no había cómo darse cuenta, caías en el hoyo. Ajá, exacto. Y de ahí lo que hacías era dar la palanca para arriba para que estirara el cuello, E.T., y bueno, esa madre de cuadros que estaba Ajá, ahí. y se ya asomaba. se salía. Pero había veces, pero en cuanto salías de ahí, con esa madre del cuello alto, pasabas los demás escenarios rápido. Entonces, una de esas volvías a caer en el hoyo. Si no soltabas, o sea, si no te salías en ese momento, así, en cuanto salías del hoyo, no le soltabas a tu palanca, Te volvías volvías a y volvías a caer en el hoyo. Total, o sea, ahí te podías dejar ahí el juego 3 días. Y así seguía. O sea, estaba muy, muy de la chingada. Nunca le entendí. Nunca supe qué tenía que hacer ahí Elliot, qué tenía que hacer el FBI. Nunca entendí absolutamente nada. O sea... Pero a tu favor, no fuiste el único. Hay un documental en Netflix que habla exactamente de ese juego. O sea, de los miles de millones de dólares que se le invirtió al desarrollo de E.T., porque la película fue súper taquillera, súper infrataquillera. Y entonces, obviamente, pues le dan un presupuesto bastante amplio a Atari. Inclusive, Steven Spielberg, que fue el director, pues iba a supervisar los trabajos del videojuego, que iba a ser la sensación de ese año y que iba a ser una bomba. Y cuenta la leyenda, el mismo documental, que precisamente todo el mundo estaba tan marihuano en Atari, o sea, era tan divertido estar... Bueno, le cortas lo de marihuana. Estaban tan... pues tan with. Estaban tan with. Que la cuestión es que cuando ya sale al mundo el videojuego, pues todo el mundo se quedó así de... No manches, qué porquería hicimos, cabrón. Y entonces que de plano... Se comieron un girasol para poder, Sí. para desarrollar el juego, güey. No, sí, o sea, fue así una porquería. Y entonces había el mito de que se habían enterrado todos los cartuchos, o sea, más de 500,000 cartuchos estaban enterrados en una ciudad de Los Ángeles para tapar la vergüenza, ¿no? O sea, para que ya nadie más jugara ese juego. Era el mito, ¿no? Y el documental se trata de eso, o sea, de ver si de veras esa cuestión real y demás. El mito es el que te cancela por, ligarte a alguien. Ah, no, ese es Me Too, perdón. Ah, no, ese es el Me Too. Saludos a Armando Bagagil. También que iba el momento. Una disculpa, por favor. Estábamos tratando de hacer un chistecito y rompió por completo el mood. Oh, bueno, se me dejó saludar a este cuate. Y bueno, la cuestión es que los voy a spoilear, pero de todos modos véanlo porque sí no vale la pena. Pero bueno, spoiler alert. O sea, lo estoy diciendo desde antes. Lo estoy diciendo desde antes para que si no quieren escuchar, apáguenle, bájenle, whatever. La cuestión es que en el documental... No, aguántense. No, aguántense el spoiler. De todos modos, insisto, el documental está muy bueno. Ahí va el spoiler. La cuestión es que en el documental, pues sí, que sacan así todo un rollo geográfico y de lugares y demás. Y encuentran el punto exacto en donde enterraron 500,000 cartuchos intactos de E.T. O sea, sí estaban enterrados en la ciudad de Los Ángeles. Esta porquería de juego que nunca nadie entendió, que nunca nadie pudo jugar. Inclusive vayan a la página de YouTube. Y es maravilloso. O sea, es maravilloso ver todo lo que pasa alrededor de ese juego tan... Híjole, es que ni siquiera... Pues esa marihuanada que nos entregó Atari, ¿no? Y bueno, pues sí. Ahora también hay que... se vuelve mítico por eso, ¿no? Hay que pensar también, digo, yo ahorita en su defensa... Vamos a decir que... En su defensa, estábamos, ¿crees que hay defensa? Estábamos en una época en la que todavía... A ver,
Yo creo que la intención fue buena porque tenías juegos muy, muy marcados, muy claros, muy exactos. Ajá. O sea, era el de plataformas, era subir para llegar hasta allá, salvar a la princesa o a la doncella, ¿no? Tenías el de los de que disparabas, destruías algo, ¿no? Tenías otro en el que acababas con un gusano o su similar, ¿no? O sea, tenías otro que eran polígonos que disparaban. O sea, había muy exactos. Había un Pong que lo podías convertir en tenis, lo podías convertir en lo que quisieras. O sea, eran muy específicos. Voleibol, ajá. Aquí, el juego de E.T. es supuestamente la trama de la película. O sea, tienes que estar con Helio, tienes que juntar ciertas cosas y hacer que la nave llegue por ti. Eso era el juego. Yo entiendo que la intención estaba buena, o sea, hacer la secuencia del juego, de la película en el juego. Pero no lo hicieron bien. Mira, ahí está el... Sí, te digo que se veía bien. Pero ahorita que lo pongas acá en la pantalla. Sí. Y es de 1982 el juego. Ajá. O sea, sí, pues la película fue del 80, ¿no? Del 80, sí, exactamente. Entonces, siento yo que fue de los primeros intentos de meter la trama de una película a un videojuego. Hacer una secuencia. Sí, eso, siento eso yo sí. que esa era la intención y pues la cagaron toda, ¿no? Sí, o sea, sí era... O sea, digo, había esa intención de como lo dijimos alguna vez, o sea, así como hacían el merch de las películas sí. y que lo metían, que lo dejaban, pues obviamente ya al público. Pues lo mismo pasó con E.T. de Atari, sí. ¿no? O sea, pues sí fue una buena intención, pero sí en el documental, pues sí lo admiten, ¿no? O sea, toda la gente que estaba desarrollándolo, así de, no, pues es que sí estábamos... Y es que lo admiten en el sentido de que sí en aquel tiempo, pues estaban, o sea, eran chicos, eran veinteañeros, con un trabajo que nadie más podía hacer. Y aparte... divertidos. Sí, aparte era... O sea, ahí puedes notar también en esta inserción a la ingeniería digital, vamos a llamarle así, pues ya era un acto de rebeldía, porque pues ya lo tradicional pues no estaban prefiriendo lo tradicional, ¿estás de acuerdo? Ya sí, no era que hubiera abogados, que hubiera doctores, ingenieros civiles, sí. O sea, ya era meterse en la tecnología y era el acto de rebeldía también del joven. Entonces, obviamente traías otra mentalidad y pues si le entrabas al weed, ¿cómo de que no? Sí, claro, y obviamente pues esto se hacía pues como hippies, ¿no? O sea, bebiendo cerveza y... Sí. Pero se les pasó la cucharada, ¿no? Y la verdad es que sí es un juego que está de la super mega... Está horrible. Sí. Y casualmente, unos años después, sale también todo lo contrario. Sale una secuela, bueno, que acabó nada más con 3 juegos, pero que es exactamente ya el buen uso de esto que decimos de llevar a la pantalla algunas películas y demás. Indiana Jones. Okay, o sea, ya cuando sale Indiana Jones, que bueno, según me acuerdo, me estoy adelantando porque sí, ahí ya había Nintendo. Sí, ya era para Nintendo. Sí. Que ya después lo emularon para las demás plataformas. Nintendo originalmente, digo, aquí llegó más de años después. 88, pero 89. En el 84, sí, en el 84 nace Nintendo, nace el Mario Bros, el Duck Hunt y El Duck Hunt. Y la pistolita. Sí, la pistolita. Y el asunto es que que para aquí a México habrá llegado yo creo que por ahí del 89-90. Sí, 89-90. Porque ahí te va mi tío por ahí mi tío se trajo de Estados Unidos y lo llevó a casa de mi abuela de ahora donde no nos deja entrar el hijo de su Fui con todo tu Nintendo. No podía faltar. Con todo tu Nintendo y tu tapete, güey. Llegó porque se lo trajo de Los Ángeles. Tapete, sí, se lo trajo de Los Ángeles. Allá ya era un hitazo el Nintendo. Y te estoy hablando que habrá sido el año 88 más o menos. Y y yo le dije a mi papá, yo quiero un Nintendo. Me dijo mi papá, órale pues. Fue a buscarlo. No lo encontró. Y fue que llega a casa con un Atari. Okay. Porque no encontró Nintendo. Dijo, va, le compro un Atari al muchacho. Porque a mi papá sí como que sí le llamaba la atención también ese asunto del videojuego. Como que sí
En ese tiempo sí, Sí, le o sea, llamaba. sí había... Ajá. Sí le llamaba la atención, ¿no? Entonces sí compra el Atari. Ujú. Y ya para el siguiente año, ya para el Día de Reyes, o sea, Ujú. no sé de qué me te esté hablando, pero ya para enero ya había Nintendo porque no encontró, no había en México. Ok. Ya para ese enero, o sea, para la época obviamente de Navidad y eso, ya encontró Nintendo y ya me trajeron los Reyes mi Nintendo. El set grande. ¿Hasta qué año? El 89, si no me equivoco. 89, 90. Es Uno lo de que los dos. estoy buscando, 89, es lo que 90. estoy buscando para... Sí, y sí, según yo llega en el 89, en la Navidad del 89, Ujú. si no me equivoco. Y En la Navidad del 89. sí, según Ahí yo. es cuando entra Nintendo. Según yo. Y y ya había los juegos. Ujú. Y fue un trancazo, todo el mundo compró Nintendo. Yo me acuerdo cuando estaba chico, vivía allá en la casa de mis abuelitos. Ujú. Y enfrente de la casa de mis abuelitos había un videoclub. Ok. Que Donde de te repente empezaron a rentar cartuchos Sí, claro. de Nintendo. Porque, o sea, de verdad se propagó la furia, la fiebre de Nintendo. Ujú. O sea, así se expandió como gripe, cabrón, así en súper chinga. O sea, de repente ya todo el mundo tenía Nintendo. Ajá. Y yo creo que también era por este asunto de no te quiero en el vicio en las maquinitas, te compro tu Nintendo y aquí vas a jugar videojuegos, cabrón. Como que, Ujú. porque todo el mundo, o sea, de repente los videoclubes era de que todos metieron cartuchos en renta. Y a mí Sí, me... porque obviamente, pues sí, o sea, también comprar los cartuchos era Sí, todo... sí era caro. 1990, fíjate. Sí, entonces fue en el 90. O sea, fue en la Navidad del 89 para el 90. Nos Sí. encontramos navegando en la red cuando un viejo anuncio Ajá. dice que el 3 de febrero de 1990 Entonces fue en... llega a México. Primero lo trajeron los Reyes. En el 90 igual fue una preventa. ¿Puede ser? Mi jefe Sí, siempre sí se la puede hacía ser. ingeniado. Eso Puede sí se ser. rifaba Y cuando... había un kit completo del que tú estás hablando, Ajá. que era el Action Set, Ajá. que traía la pistola, traía el Duck Hunt. Ajá, el traía Doc Hunt, y Mario Bros. traía Mario Bros. Y traía dos controles, porque ahí les Dos va. controles, El set sencillo era la exactamente. consola, la consola, el Mario Bros. Ujú. Y un control. Se acabó. Y Exactamente. el mío sí venía la cajota, era así enorme, larga, y traía todas Ahora, sus piezas. ¿cuánto costaba el Nintendo? ¿Cuántos millones costaba? El Nintendo. O sea, no está en millones, o sea, porque costaba... ¿En dólares? Es que ya eran 699,000 viejos pesos. 690, 700 690. varos. Pues estaba bien. O sea, haciendo la conversión de la tasa y de la inflación y demás, hoy costaría 9,980 pesos. Ándenle. O sea, un Nintendo en aquel entonces significaba comprar algo de 9,900 pesos. No, era así, sí era. ¡Ah, su! Sí, yo sí tuve el Nintendo. Ajá. Y te digo, o sea, era cartuchos por acá y por allá y los rentabas y yo jugué pues, varios. Yo casi no tuve cartuchos, ¿sabes? No, porque los rentabas. Porque Ajá. no, deja tú, o sea, sí, a mi papá sí se le hacía caro. Ujú. O sea, sí se le hacía caro los juegos. los juegos, porque sí, la verdad, y había de precios. Es que también eso, sí. había de precios, o sea, dependiendo de la demanda, el tipo de título, Sí. era lo que te costaba. Y tú como morro, pues querías los títulos más fregones. Claro. Y sí, pues era sí. muy caro, entonces fue muy poco. Y te compraban el de golf. Sí, exacto. Fíjate, que jugué una vez uno que se llama Skate or Die. Que es muy- buenísimo. Sí, de Tony Hawk. Sí, exacto. Y el Skate or Die lo jugué rentado Ajá. y después me lo compraron. Jugué, me lo prestó un amigo. Jugué Ajá. el Mega Man 2. Y hasta la Mega fecha, Man. yo sé que según es de los Mega Man más queridos, el 2. Ujú. Y y después ya me lo trajeron los Reyes. Mira, ve, aquí encontré unos datos muy Ajá. buenos. La fecha de lanzamiento del mundial del NES, Ajá. del Nintendo Entertainment System, es el 15 de julio de 1983. Ok. A Estados Unidos llega el 18 de octubre de 1985. Ok. ¿Sabe cuánto se tardó? Y a Canadá llega hasta 1986. Wow.
O sea, no estaba No fue tan fácil. Tan Sí, rápido. es que también sí era algo nuevo. O sea, estaban todos casados con Atari. Ujú. Y ahí te va. Atari seguía sacando accesorios. O sea, Ujú. Atari yo tenía la consola 7800 de Atari. No era la común. Era una de las últimas consolas que sacaba Atari. Ok. Y todo el mundo tenía la 2600, que como que fue la que causó revuelo, la que fue un boom, la maderosa, que tenía así que era como de rayas, que tenía sus botones aquí para arriba, que parecían switches. Ujú. Ese era el Atari convencional. El 7800 ya salió más moderno, un poquito más sencillo. Ujú. Y todavía también sacó Atari un videojuego que también, que era un teclado. Era una caja con un floppy, una cajita con un floppy, un teclado y lo conectabas a la tele. También sacó Sí, pues una PC. Era muy parecido, sí. Te digo También que de sacó esas Atari una PC. Sacaron muchas Ajá. así. Lo Ajá. padre de ese Atari es que te digo, estaba la caja con el floppy. O sea, podías utilizarla como computadora, con comandos Sí, y metiendo hacías basic. sí, algunos Ajá. programas. Y el teclado en medio traía la ranura para meter el cartucho. O sea, era una Sí, pues sí. preciosura. Sí, pues era un todo en uno. Sí, yo anhelaba tener esa compu cuando la vi en una revista. Fíjate. El asunto es que me dijo mi papá, no porque la vas a querer desechar luego, porque vas a querer el Nintendo. Ya te conocían. Sí, vas a querer el Nintendo. Y sí, llegó el Nintendo y dije que ay, chingado madre, la computadora esa. El primer videojuego de NES Ajá. sale el 18 de septiembre de 1985. Fíjate qué ironía. O sea, la consola sale en 83. Pero y el seguramente juego está sí, después. pero seguramente salió el Mario Bros junto con la consola. No, el 18 de septiembre de 1985 sale Super Mario Bros. Hasta 1985. Y en los primeros años, Super Mario Bros. Llega a vender 40 millones de unidades en todo el mundo. El siguiente juego más vendido, con 17 millones de copias, ¿cuál Snow crees Bros. que fue? Snow Bros. Donkey Hunt. Pues sí. Y obviamente con 10 millones de copias sale The Legend of Zelda. Uf. No, sí. Otro de los Sí, otro de clásicos los titanes de Nintendo. Sí, de Nintendo, O sea, sí, claro. sí. Porque fíjate que sí, Nintendo 10 ha tenido una bajada, no ha sido... Ahorita Nintendo en consolas no es el top, No es el top, tiene el ajá. liderazgo, pero los títulos de Zelda se han vendido bien. Ahorita revivieron con la película de Mario Bros. Sí, O cañón. sea, Sí, cabroncísimo. cañón. Ujú. Pokémon siempre les ha dado toda la vida, les ha dado dinero. Ujú. O sea, han hecho hasta eso bien las cosas del lado de la mercadotecnia de sus licencias propias. Ujú. Pero la consola sí le ha fallado. Ahí sí ya se vino para abajo. A partir del GameCube, como que no se ha podido... No se ha posicionado, porque bueno, obviamente pues también ¿cómo se llama? El portátil pues les dio... Yo creo que a las consolas en general, ¿no? O sea, sí les ha dado un bajón a todas las consolas de videojuegos, o sea, porque... Sí, pues, es que sí, cuando Sony se mete al mercado, fue el trancazo. O sea, de entrada la primer consola ya comercializada, porque hubo otras, Sega creo que tuvo un prototipo, pero es la primer consola... esta es la Atari. Sí, había otra, no. La otra parecía una computadora, o sea, tenía sus cajitas y era de Atari. Hay otra. La Hay ST de Atari, que es Sí. esa que te estoy mostrando. La Atari Y viene la 8-bit. ranura para para el videojuego o para los videojuego. floppies. O sea, Sí, para sí, cualquiera de las era dos. una belleza. A ver, mira, aquí hay otra. Ujú. Era esta. Ujú. Sí, que metías el Esta joystick era, por... o sea, sí, metías el cartucho Sí, en sí, sí. en el mismo teclado. Ajá, Sí, no, exacto. era una belleza. Ah, te digo, o sea, Sony llega con esta idea de hacer del videojuego. Ya no en Ajá. cartucho, sino en disco. Y cuando estábamos en la era del CD, pues obviamente Nah, se fue sí. para arriba, cañón con PlayStation y le dio en la torre. Bueno, pero ya A nos estamos todos. adelantando muchísimo. Sí, sí, sí. Vamos a acabar este programa. ¿Qué te Ajá, en parece? Nintendo. Y nos vamos a puro Nintendo. Ajá, porque ok. la Sí, época porque Nintendo, sí, es o sea, enorme. ya es... Porque sí, aparte, ya por es, lo menos, es un tema aparte. sí, en México
Nintendo tiene televisión, o sea, tiene sus propios programas de televisión. Sí. No, y todo lo que se le generó a partir de los personajes. O sea, creo que nadie, o sea, le empata ni tantito a Mario Bros. O sea, ninguno de los personajes de videojuegos, ninguno. Ajá. Vamos a hacer cuentas. Dices que es en el 85. ¿Qué estamos hablando? ¿Va a cumplir 40 años? Pues tiene tu edad. Va a cumplir 40 años Mario Bros. Exactamente. Y nadie, Ni Sonic le ha llegado a los... no. O sea, en cuanto a personajes de videojuego... No, nadie. Nadie le ha llegado. O sea, Mario está... O sea... Está vigente. Ya se cuela al Salón de la Fama de los personajes entrañables junto con Mickey Mouse y Bugs Bunny. Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Completamente de acuerdo. Sí, entonces... Sí. Y esto... Tengo que decirlo, es creación de Nintendo para... Hay un podcast de unos mis reyes que constantemente la están cagando. Y ahora salieron con que dicen que Nintendo nunca ha creado un videojuego. Ah, chihuahuas. No, pues Mario Bros. Está creado por Nintendo. Zelda. Sí, claro. Zelda también es de Nintendo. Pokémon es una ya después empiezan a salir compañías, bueno, se empiezan a transformar, por ejemplo, Epic, pues sí me acuerdo que sí era una de las famosas. Namco. Está Capcom. Namco. Acclaim. Está Acclaim, exactamente. Ay, se me olvida. Está... ¿Qué otra? EA Games. Ah, bueno, EA que ya es EA Games. Sí. ¿Cuál más? Pues había un montón. Hay una que se me está olvidando, que es la que hacía las Tortugas Ninja. Teenage Mutant Ninja. Sí, era Konami. Sí, Konami. Konami, que también tenía una de licencias impresionante. De Capcom, por ejemplo, pues eran los Street Fighter. Mega Man, era de Capcom. Bueno, pero eso es para Nintendo. Sí. O sea, vamos a dejar todo eso para Nintendo. Pues sigan escuchándonos, sigan estando pendientes de nosotros. Muchas gracias. Pues de verdad que sí es darle un revuelo a todo lo que nos tocó vivir de los 80s. Como siempre, cuéntenos sus experiencias con las primeras consolas, las primeras PCs, cómo llegó la tecnología a su vida. Digo, hay veces que nos llega muy rápido y hay veces que nos llega muchísimos años después. De verdad que sí. Sí, o sea, o a veces que, como te decía, ¿no? Mi primo era un crack en los videojuegos, pero realmente nunca tuvo una consola. Ajá, exacto. Y era un crack para los videojuegos, ¿no? O sea, cada quien lo vivió de diferente manera. Y sí, platíquenos cómo fue que ustedes llegaron a esta modernidad digital del juego, ¿no? De cambiar por estas cuestiones digitales, estas cuestiones virtuales. Que por cierto también está ahí. Nintendo abarca la consola Nintendo NES, el Super Nintendo, que también está el 64, abarca el Virtual Boy, el Game Boy, el Game Boy Color, el Game Boy Advance. O sea, toda una... El Cube. El GameCube, toda esta... El tapete, la pistola, sí, exacto. El guante. La bazooka. La bazooka. Sí, el guante. El guante, el Golden... Sí. Ese el Golden Globe. Sí. Y obviamente, pues las herramientas del Wii, ¿no? Ajá, y todo lo el volantito del Wii, exacto. El control del Wii, o sea, todo lo que ha hecho, o sea, y sí ha sido un parteaguas en muchos aspectos Nintendo. Sin embargo, se está quedando, siento yo, atrás en la carrera del videojuego. Pero bueno, pues vamos a seguir explorando. Pero hiciste el Rock Band, entonces... Sí, existe el Rock Band. Ya te conformas, o sea, ya... Entonces ya si hiciste tú el tapete y luego el Rock Band. Sí, no, pero el Rock Band no es de NES, no es de Nintendo. No, pero sí se usa, o sea, salió para Wii. Sí, o sea, salió para Wii, salió para Play, Nintendo, salió para Xbox. Pero el Rock Band, pues sí fue un producto para Wii, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí ya tienes. El problema es que ya no se juegan los consolas de Nintendo como se jugaba antes, o sea... Porque ya es diferente. Sí, o sea, Xbox ahorita, yo creo que el que está ahorita en la cima es Xbox, y de ahí sigue PS, PlayStation, y de ahí pues ahora sí que ya todo lo demás que haya, pero bueno. También vamos a hablar de esto. Sí, porque también ahora en pandemia hubo algo bien interesante. Vienen temas bastante buenos. Viene el tema del bullying, que vamos a hacer un especial de bullying ochentero.
viene también un tema del que a fuerzas tenemos que platicar Beto y yo en este canal. Y bueno, pues así con mucha morbosidad acerca de Selene Delgado. Si tú no sabes sí, quién es Selene Delgado, ahorita te invitamos a que tú busques, te vayas dando tiempo. Así ponle en Google, ¿no? O en YouTube, en cualquiera de las dos. ¿Quién es Selene Delgado? ¿Quién es Selene Delgado? Así en de TikTok sencillo. va a salir también. Así de sencillo, no vamos a decir más. Pero, ¿quién es Selene Delgado? Sí, exacto. Así es. Y pues súper interesante todo lo que va a salir de ahí. Fíjate que también estaría bueno ahorita que está esta tendencia de ahorita tenemos que hablar de eso. De Paco Stanley. También de hablar otra parte, ¿no? O sea, la parte como pueblo. Yo sí, creo exacto, como lo vivimos nosotros. Como vivimos. O sea, no importa si tuvimos vida y obra y la muerte como la vivimos. Exacto, sí, también. Sí, ¿no? pues, o sea, cómo lo veíamos desde acá. O sea, cómo el güey pues fue un crack para apoyar, por ejemplo, el rock mexicano, ¿no? O sea, eso no lo podemos negar. Sí. O sea, muchas bandas, la mayoría de las bandas que se consolidaron en los 90s, pues fue gracias a Paco Stanley. Estaban ahí. Sí. O a Ricardo Rocha, que eran de los pocos, o a Alfonso Teja, que eran de los pocos que dejaban que metían que hubiera rock and roll. Ricky Luis también. El Ricky Lucas también. Sí, exacto. No, sí, tenemos muchos temas que platicar. Sí, todavía hay. Pero bueno, vamos a la que sigue con el puro Nintendo. Ni entiendo. Ya empezamos con la digitalización y pues ya empezamos con... Perdón. Empezamos con sueño. Es que si les decimos a qué hora estamos grabando esto, no nos creerían. Pero bueno, lo que pasa es que ¿sabes por qué tuve que bostezar? Nicolas Cage. Sí. ¿Sabes por qué tuve que bostezar? Porque iba a estornudar y no quería estornudar. Entonces me aguanté el estornudo y me salió el bostezo. Pero bueno, escríbanos, sean parte de esto y por favor pónganse en contacto con nosotros para los próximos temas, para todo lo demás. Él es Beto Cerón. Él es Rafa Martínez. Y esto es En 30 y 40.